¿Alguna vez te ofrecieron clases gratis de algo que querías aprender y dijiste que no? Yo realmente sí. Mi papá me ofreció pagarme clases de guitarra cuando tenía 15 años y le dije que no. No porque no quisiera aprender, sino porque no quería necesitar a alguien más para poder hacerlo. ¿Eso me hace raro? Tal vez. ¿Me tomó más tiempo aprenderlo? Definitivamente. ¿Valió la pena? Completamente. Y te voy a explicar por qué. Pero primero, déjame contarte qué pasó esos primeros 3 meses. Los primeros 3 meses fueron un desastre. Busqué cómo aprender guitarra en YouTube y elegí uno al azar porque no tenía idea de cuál seguir. Y empezó explicando teoría musical, escalas, círculos de quinta, cosas que sonaban bastante más avanzadas de lo que yo sabía. Y bueno, me rendí a los 15 minutos. Busqué otro tutorial y este era lo opuesto. Toca tu primera canción en 5 minutos. Intenté seguirlo y todo, y aunque ya tuviese una cierta técnica porque había estado en un curso antes, mis dedos no llegaban a los trastes, ya había perdido práctica. El sonido era horrible también, nada pareció al del video, hasta incluso sonaba un poco desafinado y bueno, me terminé frustrando. Pero ves el problema, cuando aprendes solo nadie te dice si vas bien o vas mal. Nadie te dice si estás haciendo esto en específico mal de la posición de los dedos o ajustalo, porque tienes que descubrirlo tú y eso es bastante difícil. Pero también es exactamente el por qué funciona como método. Porque cuando algo finalmente te sale bien, sabes que fuiste tú quien lo descubrió y no alguien más guiándote paso a paso. Y esa diferencia es enorme. Pero espera, porque esto no se trata solo de la guitarra. Mira, las clases tienen algo que nunca me terminó de gustar, que era la dependencia. Dependes del profesor para avanzar, de su ritmo, de su método, de su disponibilidad. El profesor es malo, estás atrapado. El método no te funciona, te aguantas. ¿Quieres ir más rápido? Tienes que esperar. Pero cuando eres autodidacta esas limitaciones realmente no existen. ¿El tutorial no te sirve? Bueno, buscas otro. ¿El método no te funciona? Pruebas uno diferente. ¿Necesitas ir más rápido o más lento? Tú lo vas ajustando, tú decides. Pero aquí está la parte que nadie te dice. Y es que ser autodidacta no solo es aprender sin un profesor. Es aprender a aprender. Y esa habilidad vale más que cualquier habilidad específica. Porque cuando sabes aprender solo, puedes aprender realmente cualquier cosa, en cualquier momento, sin esperar que alguien te lo enseñe. ¿Y sabes qué más? En un mundo donde las cosas van cambiando tan rápido, donde las habilidades que eran valiosas hace 5 años ya no lo son, y esa capacidad de aprender rápido y solo es lo que te mantiene relevante. No es lo que sabes, es qué tan rápido puedes aprender lo que no. Pero no voy a mentirte, o sea, esto tiene un precio. Ser autodidacta es bastante fregado. Primera cosa, no sabes si vas bien. Con guitarra, por ejemplo, me grababa en mis intentos para escucharme un poquito más objetivo, ¿no? Comparaba con la canción original, escuchaba dónde fallaba, ajustaba, repetía. Nadie me decía, eso está correcto, trabaja en esto, cambia lo otro. Tenía que autoevaluarme, tenía que tener ese criterio. Y eso es un poco más difícil de lo que suena, desarrollar esa capacidad. Segunda cosa, también es fácil estancarse. Sin un plan estructurado, sin que alguien te empuje, puedes quedarte quizás en tu zona de confort. Aprendes lo básico y nunca avanzas porque realmente no sabes qué sigue. Y he visto gente que lleva años aprendiendo la guitarra, pero sigue tocando los mismos 3 acordes abiertos porque nadie les dice, ya, te toca hacer consejía. Y tercera cosa, requiere una disciplina bastante importante. Cuando vas a una clase, bueno, por lo menos hay compromiso externo, hayas pagado algo. Alguien espera que llegues, que hagas lo que te mandan. Pero cuando aprendes solo, ese compromiso realmente es contigo mismo y es mucho más fácil fallarte a ti que a un profesor. Entonces, sí, ser autodidacta es más difícil, más solitario y más incierto, pero también es más honesto. Porque cuando logras algo solo, no puedes atribuirlo a nadie más que a ti. No fue el profesor, no fue el método, fuiste tú. Mira este canal, por ejemplo. Nadie me enseñó a hacer videos realmente. Nadie me dijo
cómo hacer guiones, cómo editar, cómo hacer miniaturas. Lo aprendí haciendo y quizás ahorita estoy fallando en ciertas cosas, pero lo vuelvo a intentar. Los primeros videos que hice en el colegio, la verdad que eran horribles, pero están ahí en otro canal. Y cada uno es mejor que el anterior, especialmente en este, que me lo estoy tomando un poco más en serio. Podría haber tomado un curso de YouTube pagado, claro. Hubiese sido más rápido, probablemente, pero hubiese aprendido tanto o de tantas ramas tan rápido, pues no lo creo. Porque cuando aprendes solo, no solo aprendes la habilidad, aprendes a investigar, a diferenciar qué es útil y qué no, a resolver los problemas que hay cuando realmente te metes a hacerlo. Aprendes a tener una mucho mayor resistencia, paciencia y autocrítica. Y esas habilidades realmente se terminan transfiriendo a muchas áreas en tu vida, se transfieren a todo lo demás. Por suerte, ser autodidacta desde ya hace unos años me ha enseñado que puedes descubrir cosas que nadie te va a enseñar. Y cuando no sabes algo, no significa que no puedas, significa que todavía no sabes el cómo. Pero si sigues intentando e intentando, eventualmente lo descubrirás. Y aquí está lo que realmente importa. Mira, no todos tienen que ser autodidactas y eso está bien, está perfecto. Las clases sirven, los profesores sirven. Para mucha gente probablemente son la mejor forma, pero si hay algo que quieres aprender y estás esperando quizás el momento perfecto, el curso perfecto, el profesor perfecto, pues realmente déjame decirte que estás perdiendo tiempo, porque si lo quieres así, puedes empezar hoy mismo. Con YouTube, con libros, con el mismo prueba y error, con referencias, con todo, porque no va a ser perfecto, va a ser lento, vas a dudar y vas a querer rendirte, pero cuando finalmente lo logres, va a ser completamente tuyo y nadie te lo va a poder quitar. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo, bueno, he aprendido y sigo aprendiendo a tocar guitarra solo, he aprendido a dibujar solo, he aprendido edición solo, francés también estoy intentando aprender solo y he aprendido varias cosas con profesores, pero quizás las mejores cosas que voy a aprender en toda mi vida vayan a ser las que descubra yo mismo. Leyendo cosas que nadie me asignó, practicando técnicas que nadie me referenció, experimentando con cosas que quizás ningún profesor me vaya a enseñar, porque el título probablemente te lo pueda dar una universidad, pero la maestría realmente te la vas a dar tú. Así que sí, soy autodidacta y quiero seguir siéndolo, no porque sea mejor, sino porque no quiero depender de nadie para saber hacer lo que quiero hacer. Y esa libertad vale cada error que cometí en el camino. Y bueno, para este video les recomiendo Discovery de Daft Punk, un álbum que fue hecho por dos personas que también aprendieron producción solos, que no siguieron reglas, que crearon su propio sonido y que es mi álbum favorito. Y aparte de fondo está Enter the Gungeon, un indie de ya hace unos cuantos años, pero que sigue manteniéndose muy bien. Nos vemos en el siguiente.